Muy bien, este video es para quinto de secundaria del Colegio Amancio Varona. Ya habíamos hablado obviamente del esqueleto axial, ahora nos toca hablar del esqueleto apendicular, ¿no? Que tiene que ver con los miembros superiores y los miembros inferiores. Muy bien, tenemos los huesos del miembro superior. Encontramos, como menciona en la parte superior, hueso de la cintura escapular. La cintura escapular está formada por dos huesos, la clavícula y el hueso omóplato, también llamado escápula. Pregunta de examen. Muy bien, ¿qué más? Tenemos los huesos del brazo, ya el húmero. Tenemos en la parte inferior hueso del antebrazo que está formado por el cúbito y el radio. Y en los huesos de la mano nos encontramos los huesos del carpo, los huesos metacarpianos y las falanges, que son los huesos de los dedos de las manos. Además vamos a mencionar que la cintura escapular, como menciona allí, está formada por la clavícula y la escápula. En este caso hay una imagen ahí de la clavícula que muestra su cara anterior y su cara posterior. Y en el dibujo derecho encontramos el hueso omóplato, también llamado escápula, que presenta en el acromión, el apófisis coracoides y la cavidad glenoidea en su parte anterior. Tenemos el hueso llamado húmero, que es un hueso del brazo. Vemos en el dibujo izquierdo que presenta el troquíter y el troquín. Además presenta la B deltoidea y la corredera bicipital, junto con su cóndilo y tróclea. Y en el dibujo derecho tenemos su cabeza del hueso húmero y el canal de torsión por donde pasa el nervio radial. Siguiente, hueso del antebrazo, el cúbito y el radio. Vemos en el dibujo izquierdo el cúbito, que tiene varias partes. Desde la parte superior tiene el olecrano que forma el codo, tiene la apófisis coronoides, tiene la cabeza en la parte inferior, mírenme, y tiene apófisis estiloides. Mientras que el hueso radio presenta la tuberosidad bicipital, como dice allí, y tiene su cabeza. ¿Ya? Y entre esos dos huesos se da una articulación llamada sindesmosis, ¿ya? En su vista anterior. Y en la flexión, en el dibujo derecho donde dice flexión del antebrazo, vemos ahí que el olecrano del hueso cúbito forma parte del codo. Mano izquierda, vista posterior, ¿ya? Vemos allí, vamos a comenzar desde la parte inferior, ¿ya? Vamos desde la parte inferior donde dice escafoides, vean en la parte inferior. Entonces, existe esos huesitos que ven pequeños se llaman huesos del carpo, ¿ya? O sea, los huesos de la muñeca. Vemos ahí que tenemos dos hileras, una hilera proximal y una hilera distal. La hilera proximal está formada por el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Esa es la hilera proximal o primera hilera. Y la segunda hilera, o también llamada hilera distal, está formada por el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, como está allí. Repetimos. Primera hilera o hilera proximal desde abajo. Escafoides, luego semilunar, piramidal y pisiforme. Esa es la hilera proximal. Y la hilera distal es trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Vemos ahí que va a pasar un túnel llamado túnel carpiano. Pero ¿qué huesos estarían formando el túnel carpiano? El pisiforme, como dice allí, mírenme a la parte izquierda, y el ganchoso. ¿Ya? ¿Quién más forma la otra parte? Sería el escafoides y el trapecio. Entonces, en el centro se va a formar un túnel llamado túnel carpiano. ¿Quién va a pasar por ahí? El nervio mediano. Entonces, ¿qué hueso forman el túnel carpiano? Sería el pisiforme, el ganchoso, el escafoides y el trapecio. Luego pasamos ya a los metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, disculpen, metacarpiano, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y luego tenemos las falanges, que son los huesecillos de los dedos, ¿no? En el índice vemos ahí falange proximal, falange medial, falange distal. El único dedo que no tiene falange medial es el dedo gordo del pulgar, ya no tiene falange medial, los demás sí. Entonces, como hay 4 dedos que tienen 3 falanges, ahí serían 12 falanges. Y el dedo pulgar ya no tiene falange medial, tenía 2 falanges. Entonces, 12 más 2 serían 14 falanges en una mano. En cuanto a las patologías, tenemos la osteoartrosis, que tiene que ver con una artritis de uso y desgaste. Y mientras que en la artritis reumatoide vamos a decir que es una enfermedad autoinmune, donde se va a ver una formación de un tejido de granulación llamado pagnus a nivel de la articulación, causando erosión, es erosiva y además presenta mucho dolor, ¿ya? Y es bilateral. En los huesos del miembro inferior,
En el caso de los huesos de los miembros inferiores, encontramos, por ejemplo, los huesos de la cadera, que forman la cintura pélvica. ¿Qué hueso forma la cintura pélvica? Estamos hablando de los coxales, ¿ya? Bueno, en medio vamos a ver un hueso grande que se llama el sacro, que le pertenece a la columna vertebral, pero se unen, ¿ve?, los dos huesos ilíacos o coxales. Y en el dibujo izquierdo vemos ahí que el hueso coxal, mira, presenta el ilio, presenta el pubis y presenta el isquión. Con el isquión nosotros nos sentamos, ya, no te olvides. Y se están uniendo los dos ilíacos o coxales, ¿ve?, a través de una articulación que está en medio llamado sínfisis púbica. La sínfisis púbica es la unión de los dos coxales. El coxalo ilíaco, como lo estoy mencionando, en la cara externa vamos a ver que tiene su ilio, tiene su isquión que utilizamos para sentarnos, y tiene el pubis. Y además, entre estos tres huesos van a dejar una estructura llamado acetábulo o cavidad cotiloidea, donde se inserta la cabeza del hueso húmero. Disculpen, la cabeza del hueso fémur, ¿ya? Además, en el coxalo ilíaco presenta el agujero obturador. En el coxalo ilíaco vamos a ver diferentes partes en la cara interna. En la parte superior dice la cresta ilíaca. Tenemos la línea nominada. Ahí está la línea nominada que me va a permitir separar en una pelvis mayor y en una pelvis menor. Tenemos la espina ciática y la tuberosidad isquiática. Con respecto a la pelvis óseo, y está, bueno, básicamente está formada, ya lo hemos dicho, por el sacro y por los dos coxales, ¿ya? Vemos ahí en la parte izquierda la pelvis femenina. Vemos ahí que se forma un ángulo subpúbico. Vemos ahí el ángulo subpúbico en la parte inferior. En el caso de la mujer es mayor de 90, por eso que la mujer es más caderona. Y su sacro, miren, vemos ahí, es más ancho y más corto, se podría decir. Es más ancho y más corto. En cambio, en la pelvis masculina, el ángulo subpúbico es menor de 90, ¿no? No tenemos tanta cadera que digamos, ¿sí? Y vamos a ver que su sacro es más alargado y más estrecho. En los huesos del muslo tenemos el hueso llamado fémur, ¿ya? El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Presenta, como dice ahí, el trocánter mayor, que de aquí lo vamos a ver. Y la rótula es un hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Forma parte de la articulación de la rodilla. Siguiente, huesos de la pierna en la parte inferior. La pierna tiene dos huesos. La tibia, que es el hueso más grande, y el peroné, que está en su parte lateral. Y luego vienen los huesos del pie. Bueno, con respecto al fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, vemos ahí que el fémur, en el dibujo izquierdo encontramos el trocánter mayor y trocánter menor. No te olvides, el fémur presenta el trocánter mayor y trocánter menor, además los cóndilos. Y en el dibujo derecho encontramos su cabeza, encontramos cuello anatómico, su línea pectínea, la línea áspera y el triángulo popliteo. Muy bien, en cuanto a los huesos de la pierna, encontramos el peroné y la tibia. Bueno, en este dibujo vemos ahí que el hueso más grande se llama tibia, y la tibia no tiene cabeza, pero tiene un tubérculo llamado tubérculo de Gerding. Tiene la línea oblicua, tiene el maleolo interno, la tibia, mientras que el peroné tiene la cabeza y tiene maleolo externo. La rótula, que forma parte de la articulación de la rodilla, hemos dicho que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, ¿verdad? Forma parte de la articulación de la rodilla. En los huesos del pie tiene tres partes: el tarso, el metatarso y las falanges. En el tarso vamos a encontrar 7 huesos, que son todo lo que están de rojito, ¿ve? El calcáneo, el astrágalo, el escafoides, los 3 cuneiformes y el cuboide, porque tiene forma de cubo. Luego viene los metatarsos, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y luego viene, obviamente, las falanges, que son los huesos de los dedos del pie. Bueno, con respecto al tarso hemos dicho que son 7. El calcáneo, ¿ve?, el que está en anaranjado. El calcáneo es el que forma el talón del pie, el que soporta todo el peso corporal, ¿ya? Hueso que forma el talón del pie y soporta todo el peso corporal total es el calcáneo. El astrágalo es un hueso que se une con los huesos de la pierna, es decir, se va a unir a la tibia y el peroné. Luego viene el escafoides, que tiene forma de una nave, los 3 cuneiformes o cuñas, como dice ahí, y el cuboides. Esos huesos son del tarso. Y luego viene los metatarsianos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y finalmente vienen las falanges de los dedos del pie. Recuerda que el dedo gordo del pie se llama alus y no tiene falange medial. En cuanto a alguna patología, tenemos la artritis gotosa, que es la acumulación de cristales de urato de sodio en las articulaciones, causando mucho dolor, especialmente
en el dedo gordo que se llama alus, causando lo que se le llama la podagra. Ahí se acumula el ácido úrico. En la articulación es la unión de dos o más estructuras óseas, ¿ya? Algunas pueden tener movimiento, otras no, lo vamos a ver. Y en este caso he puesto, una articulación sinovial que tiene mucho movimiento, ¿ya? Y vemos ahí, ubíquense donde dice membrana sinovial. La membrana sinovial se caracteriza porque produce un líquido llamado líquido sinovial, ¿ya? ¿Quién produce el líquido sinovial? La membrana sinovial, que básicamente ese líquido va a lubricar la articulación. Además vemos los meniscos, que son fibrocartílagos. Los meniscos, que son fibrocartílagos. Clasificación funcional. La articulación sin artrosis no tiene movimientos, como por ejemplo las suturas. Las anfiartrosis tienen limitado movimiento, como las intervertebrales. Y la diartrosis tiene mucho movimiento, como la articulación del hombro, que se llama cavidad escapulohumeral. Que por cierto, la articulación del hombro es la articulación más movible del cuerpo humano. Y la articulación más grande lo relaciona con la articulación coxofemoral, que es de la cadera. Clasificación estructural. Tenemos fibrosa por un tejido fibroso. Tenemos las suturas, como la dentada. Tenemos la sutura sagital, la armónico-lisa entre los nasales, la escamosa entre el parietal y el temporal, y la esquindelesis entre el vómer y el efenoides. Vemos ahí las suturas. Ya estamos en la parte izquierda. Luego vemos en medio la sindesmosis, como las fontanelas, que lo hemos hablado. Y otra articulación fibrosa sería la articulación gónfosis, que es la articulación alveolo-dentaria del diente, obviamente, ¿no? En medio dice las articulaciones sinoviales, que tienen obviamente todos los componentes. Tienen membrana sinovial, tienen líquido sinovial, tienen mayor movimiento. Son 6 tipos: enartrosis o esféricas, que de aquí lo vamos a ver; condiloartrosis o elipsoidales; trocleartrosis o gínglemo en bisagra, ¿de acuerdo?, que permite realizar movimiento de extensión y flexión solamente; trocoide en pivote, donde gira, por ejemplo, la articulación atlantodontoidea, que permite decir obviamente no con la cabeza, gira el atlas sobre el axis; la artrodia o plana; y el encaje recíproco, o también llamado encía de montar, que de aquí lo vamos a ver. Y la última clasificación es cartilaginosa. Por ejemplo, encontramos la sincondrosis, la metáfisis, ¿no?, o cartílago de conjunción, que permite el crecimiento en longitud del hueso; y la sínfisis púbica, que es la unión de los dos coxales ilíacos, como ya te lo mencioné. En las articulaciones fibrosas encontramos, habíamos dicho, las suturas, que son las suturas del cráneo; la sindesmosis, que se da por una membrana interósea entre las diáfisis de los huesos, en este caso del antebrazo y de la pierna, ¿no? Por ejemplo, el radio y el cúbito, ahí encontramos una membrana interósea, ¿no? Sería articulación sindesmosis. Y entre el tibia y peroné, también otra membrana interósea, formando una articulación, obviamente, sindesmosis. Y la gónfosis lo conocemos todos, también llamado enclavija, y es la articulación alveolo-dentaria. En la cartilaginosa se veían dos: sincondrosis, cuando son de cartílago hialino, ¿no?, permanente. Por ejemplo, ahí serían las costoesternales, ¿no?, entre las costillas y el esternón. Sincondrosis. Y la sínfisis, habíamos dicho, cartílago fibroso. Tenemos sínfisis del pubis, la unión de los dos ilíacos o coxales, ahí está. Y luego vemos los cuerpos intervertebrales de la columna vertebral en la parte derecha, ¿sí? Sínfisis. Luego vienen las articulaciones sinoviales, que tienen mayor movimiento. Tenemos la cernatrosis, también llamada esferoidal. Tenemos la coxofemoral, incluso la articulación del hombro, ¿verdad?, que es la que tiene mayor movilidad o mayor movimiento, la del hombro. Tenemos la trocleartrosis, que solamente da movimientos de extensión y flexión en el caso del codo, del tobillo, ¿no? Y también tenemos las interfalanges, también serían trocleartrosis, las interfalángicas. Condiloartrosis, articulación temporomandibular, la articulación entre el temporal y la mandíbula para masticar el alimento. Trocoide, cuando uno gira sobre el otro hueso, por ejemplo el atlas gira sobre el axis a nivel del apoyo odontoides. Tenemos atlantodontoidea. La artrodia, por ejemplo en los huesos del carpo. Y el encaje recíproco, o también llamado encía de montar, se da entre el trapecio y el primer metacarpiano del pulgar. En cuanto a las articulaciones sinoviales, habíamos dicho la cernatrosis, enartrosis, también llamado esfenoideal, es de tipo poliaxial, o sea, se mueve a diferentes ejes, ¿no? Tiene mayor movimiento a diferentes ejes. La escapulohumeral, que es la articulación obviamente del hombro; la coxofemoral es la articulación de la cadera; y el yunque y el estribo, dice allí, a nivel del oído. En medio dice troqueartrosis,
En bisagra o gínglimo, que me permite realizar movimientos de extensión y flexión, ¿no? Es monoaxial, solamente un solo eje, ¿verdad? Tenemos húmero cubital, femorotibial, interfalángica, etc. En la condiloartrosis o condilia, ¿no? Es biaxial, ¿no? Habíamos dicho que es la temporomandibular exactamente. En el encaje recíproco en silla de montar, vemos ahí, es biaxial, tiene movimiento para dos ejes, ¿no? Ejemplo, la trapecio metacarpiana que lo hemos dicho, y martillo y yunque. Y la artrodia o deslizante, vemos ahí, es poliaxial, como por ejemplo la acromioclavicular y la esternoclavicular. Y trocoide o pivote, donde un hueso gira sobre otro, hemos dicho que mira, solamente es monoaxial, ¿no? Ejemplo, atlantodontoidea.